Bien, el método en realidad no es un método, ¿verdad? Son técnicas que se utilizan para aplicar las formas básicas de resolver una ecuación diferencial. Sustitución sugerida por la ecuación, su nombre lo indica, es una sustitución la que tenemos que hacer. Bueno, en algunos casos se pueden hacer hasta dos sustituciones, pero como su nombre lo indica, son sustituciones que se hacen sobre la ecuación original que nos plantean. ¿Para qué? Para que podamos aplicar alguno de los métodos. Y cuando digo alguno de los métodos, esto implica que cuando hacemos esta sustitución, en la ecuación que se nos plantea, podemos llegar a una ecuación de variables separables, podemos llegar a una ecuación homogénea, a una ecuación exacta, o también a una ecuación lineal, ¿verdad? Que esas son las formas básicas para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, estos métodos o técnicas que estamos utilizando, mejor dicho, lo que hacen es transformar la ecuación que se nos presenta en una ecuación donde podamos aplicar las cuatro formas básicas, cualquiera de las cuatro formas básicas de solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, sustitución sugerida. Eso quiere decir que cuando tenemos la ecuación enfrente, lo que va a pasar es que vamos a la hora de observar la forma de la ecuación diferencial, nosotros vamos a poder determinar qué elementos son los que podemos sustituir. Algunas veces porque se repiten, otras veces porque existe la función original y su derivada, o dependiendo de la forma misma de la ecuación. Entonces, es la misma ecuación es la que nos sugiere o nos da la idea de qué sustitución es la que tenemos que hacer. Aquí hay algunas consideraciones. Dice, no puede aplicarse al menos uno de los métodos directos, que era lo que yo les decía. Entonces, puede ser posible, por algún cambio de variables, transformar la ecuación dada en otra que pueda resolverse por algún método directo. Si una función particular de una o varias variables está separada en la ecuación, entonces vale la pena examinar la ecuación después de que la función ha sido introducida como una nueva variable. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial, tenemos m con dx y n con dy. ¿Qué es lo que observamos acá? Que x más 2y se repite en m y se repite en n. Entonces, la misma ecuación nos está sugiriendo que es bueno o es adecuado sustituir x más 2y. Entonces, ¿por qué? Porque se repite en ambos coeficientes. Entonces, la repetición es una de las formas de sugerencia, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer la sustitución como u igual a x más 2y. Y lógicamente, si estamos introduciendo una nueva variable, deberíamos de derivar esa variable también, ¿verdad? La derivada de x, la derivada de 2y sería 2 de y, y la derivada de u. Ese es un caso. Veamos este otro. En este otro caso, no hay elementos que se repiten como en la ecuación, como en el ejemplo anterior. Pero si analizamos, el seno de y está presente y la derivada del seno de y también. Entonces, esta podría ser una buena sustitución, ¿verdad? Porque está la función primitiva y está su derivada. Entonces, también eso debemos observar. Entonces, la sugerencia sería sustituir el seno de y por una variable nueva. En este caso le colocamos w o podría ser la misma u, ¿verdad? Porque no importa la variable que estemos ingresando, siempre y cuando también tengamos la derivada de esa nueva variable. Entonces, así como estos dos casos, pueden haber muchos más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es observar detenidamente la ecuación que nos plantean, analizarla y ver qué tan factible es hacer una u otra sustitución. Como les decía en algún momento, algunas veces necesitamos hacer más de una sustitución. Puede darse el caso, no siempre, pero pueden aparecer casos en los cuales haya que hacer más de una sustitución. Mencionaba también que
Cuando hacemos esta sustitución, nos puede llevar a una ecuación de variables separables, nos puede llevar a una ecuación homogénea, a una ecuación exacta o a una ecuación lineal, que son los métodos directos que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces, veamos unos ejemplos. Vamos a resolver la ecuación que colocamos como ejemplo de qué sustitución se puede hacer. Y como ya lo mencionamos, las x más 2y son los dos términos que se repiten exactamente igual. Algo importante es que deben de tener exactamente el mismo coeficiente, los mismos signos para que sean iguales, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esos dos términos se repiten y ya sabemos que nuestra u va a ser x más 2y y que nuestra du sería de x más 2 de y. Muy bien, ya tenemos los primeros pasos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que decidir qué variable es la que vamos a sustituir. Si de x o qué diferencial vamos a sustituir, si de x o de y. En este caso tenemos que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el du es función de x y de y. Entonces, cuando se da ese caso, tenemos que decidir cuál de los dos diferenciales vamos a sustituir. Por ser el primer elemento que aparece, yo voy a tomar la decisión de que voy a sustituir el de x. Entonces despejamos de esta misma expresión de x, que sería igual a du menos 2 de y. Entonces ya tengo mi u y mi dx, que es la variable el diferencial que voy a sustituir. Entonces vamos a proceder a hacer la sustitución. En primer lugar, tomamos la ecuación general y de ahí vamos a hacer la sustitución. Entonces nos quedaría, esta es nuestra ecuación original, y vamos a hacer la sustitución correspondiente. X más 2y, que sería u, menos 1. Aquí está. Entonces en lugar de x más 2y, estamos colocando u, y el menos 1 permanece. Ahora, paso siguiente, el de x. Y de x dijimos que era de u menos 2 de y. Hacemos la sustitución del de x y nos queda de esta manera. Más 3 por x más 2y, que es u de y. Ya ¿se dan cuenta? Ahora hemos incorporado la variable u y la variable y se mantiene. Pero ya no existe la variable x. Si por alguna razón, después de hacer esta sustitución, todavía me queda una variable x acá, hay un error del procedimiento. Y hay un error en cuanto al despeje que estamos utilizando. Entonces, siempre debemos tener dos variables. Así como en la ecuación original tenemos dos variables, la x y la y. Al incorporar la nueva variable u, ahora tenemos u y de y. La x desaparece porque esa fue la que tomamos la decisión de sustituirla. Bueno, paso siguiente, efectuar todos los productos indicados. Y al efectuar todos los productos nos queda u de u, aquí está, menos 1 por du, menos du, menos 2 u de y, y menos por menos más 2 de y. Y el 3u de y queda igual. Agrupamos, simplificamos, operamos y nos llegamos a esta expresión. U menos 1 de u por u más 2 de y. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Fácilmente vemos que es una de separación de variables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo quitar este término de acá
para que me quede de esta manera. Y ya tengo todas mis variables agrupadas. Entonces, lo que nos corresponde es la integral de cada uno de los términos como se resuelve una ecuación de variables separables, ¿verdad? El procedimiento de integración de esta lo pueden hacer por división, por fórmula, etcétera. Entonces, si hacemos esta integral es y y esta es c, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Pero, pues, si mis variables originales fueran u y y, aquí estaríamos terminando. No, necesitamos regresar a nuestra variable original que es x y y. Entonces cambiamos u por x más 2y. Sería u, x más 2y, menos 3 logaritmo de x más 2y, más 2. La y permanece constante y más c. Podemos reordenar términos y agruparlos de una mejor manera, de manera que el libro nos presenta esta forma. Entonces, pues simplemente lo que hicieron fue pasar este signo negativo, pasarlo hacia el otro lado, y la C pasarlo, intercambiarlo, ¿verdad? De manera que obtenemos como respuesta esta. En este caso, como pueden ver ustedes, la sustitución de x más 2y nos llevó a transformar esta ecuación diferencial en una ecuación de variables separables, ¿verdad? Y a trabajarla por separación de variables, que es un método bastante sencillo. Bien, este es el primer caso. Veamos el siguiente caso del ejemplo que colocamos anteriormente. El segundo caso, pueden ver ustedes que tenemos la función seno y la función coseno, que dijimos que era lo más adecuado sustituir. ¿Por qué? Porque una es la derivada de otra, ¿verdad? Entonces, nuestra sustitución sería seno de y va a ser a w, y por lo tanto la derivada del seno es coseno y la derivada de w es dw. Procedemos a hacer la sustitución y nos quedaría 1 más 3x, que sería w, ahí está, de x menos x cuadrado por, y coseno de y por dy sería igual a dw. Eso es un reclamo que dije yo entre mí. Entonces, tenemos una ecuación que ahora es, si ustedes la analizan detenidamente, es una ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque miramos que hay un diferencial de w y está la w sin derivar. Entonces esto nos dice que es una ecuación lineal en w. Entonces tendríamos que ordenarla en función de la linealidad de w. Aquí tenemos ecuación lineal en w. Y si es una ecuación lineal en w, eso quiere decir que hay un factor integrante que va a ser igual a la exponencial de la integral de p de x. Es decir, que la vamos a trabajar como una ecuación lineal siguiendo el lineamiento de una ecuación lineal. Entonces, ordenando, para que tengamos una ecuación lineal, diríamos, nos quedaría, bueno, en primer lugar, como les manifesté a la hora de resolver una ecuación lineal, es desarrollar los productos indicados de x por 1, 3xw por dx y x cuadrado w. Ya desarrollados los productos, entonces procedemos a ordenar. Y al ordenarlo nos quedaría x cuadrado w, sería, si lo pasamos hacia el otro lado, ¿no?
menos 3xw de x, y de x quedaría en el otro lado de la igualdad. Entonces vemos claramente que aquí está dw y aquí está w. Efectivamente, sí es una ecuación lineal en w. Entonces, para que se cumpla la linealidad, debemos quitar este x cuadrado. ¿Cómo lo quitamos? Dividiendo todo entre x cuadrado. Al dividir dentro de x cuadrado me quedaría dw. Aquí me quedaría 3w dividido x de x, y aquí me quedaría de x sobre x cuadrado. Entonces, ¿dónde está mi p de x? Mi p de x sería menos 3 partido de x de x. Ahí está. Menos. Aquí está mal ubicado el indicador, pero el factor integrante en este caso sería menos 3 partido x de x. Sí, quedó mal ubicado. Y haciendo la integral de ese p de x, llegamos al resultado final, que el factor integrante que estamos buscando es igual a la exponencial de menos 3 logaritmo de x, lo cual nos da un x elevado a la menos 3, que sería nuestro factor integrante. Entonces, el procedimiento para resolver una ecuación lineal nos dice que si multiplicamos con este factor la ecuación lineal, nos va a dar como respuesta una ecuación exacta. Entonces, x a la menos 3 por dw, aquí está. X menos 3 por 3 dividido x por w nos da 3x a la menos 4 de x. Y x a la menos 3 dividido x a la 2 nos da x a la menos 5 de x. Esta ya es una ecuación exacta, la cual la resolvemos por la metodología que ya conocemos, lo cual nos lleva a una expresión de esta naturaleza. Todo xw es igual a x4 menos 1. Reordenando, nos quedaría 4x seno de y. Regresando, lógicamente, a nuestra variable que es y, no w. 4x por w, y w sería seno de y, entonces nos queda 4x seno de y. Cx elevado a la cuarta, aquí es elevado a la cuarta, menos 1, que sería la respuesta que estaríamos presentando para nuestra ecuación original. Función de x y función de y. Es así como en este caso vemos que una sustitución nos conduce a una ecuación lineal. Así como en cualquier otro momento podría conducirnos una sustitución a una ecuación homogénea o también a una ecuación exacta. Entonces, básicamente estos métodos lo que pretenden es transformar la ecuación original que tenemos para resolver en una ecuación que se pueda resolver por un método directo, como puede ser separación de variables, homogénea, exacta o lineal.